La filosofía de Pachi Lanceros desarrolla una hermenéutica crítica orientada a comprender las tensiones culturales, políticas y simbólicas que configuran el mundo contemporáneo. Su pensamiento parte de la tradición hermenéutica europea, especialmente de Hans-Georg Gadamer, y de la hermenéutica simbólica impulsada por Andrés Ortiz Osés, pero introduce una preocupación específica por la crisis del sentido en las sociedades actuales. Para Lanceros, interpretar no significa únicamente explicar textos o analizar discursos filosóficos, sino examinar críticamente las formas de vida, los imaginarios colectivos y las estructuras simbólicas que organizan la experiencia histórica del presente. Uno de los puntos centrales de su pensamiento es la idea de que la modernidad ha producido una profunda transformación de los vínculos simbólicos tradicionales. Las sociedades actuales se puede decir que viven atravesadas por procesos de aceleración tecnológica, fragmentación cultural y debilitamiento de los grandes relatos que antes proporcionaban cohesión y orientación. Como consecuencia, el individuo moderno suele experimentar incertidumbre, desarraigo y dificultad para construir horizontes de sentido duraderos. La hermenéutica crítica de Lanceros intenta comprender precisamente este escenario de crisis cultural y espiritual. En este contexto, los símbolos adquieren una importancia fundamental. Para Lanceros, el símbolo no es un simple elemento decorativo de la cultura, sino una mediación esencial entre el ser humano y el mundo. A través de símbolos, mitos, relatos y memorias colectivas, las sociedades interpretan su realidad y elaboran respuestas frente al sufrimiento, el poder, la muerte o la identidad. Cuando esos marcos simbólicos erosionan, aparece una sensación de vacío que favorece tanto el nihilismo como nuevas formas de manipulación ideológica. La crítica de Lanceros también se dirige hacia la racionalidad puramente instrumental dominante en la modernidad tardía. Según su análisis, gran parte de la cultura actual privilegia la eficiencia, el cálculo y la productividad por encima de la reflexión ética, la memoria histórica y la profundidad interpretativa. Esta lógica tecnológica tiende a reducir la complejidad humana a criterios funcionales y económicos. Frente a ello, propone recuperar una razón hermenéutica capaz de dialogar con la pluralidad de significados presentes en la experiencia humana. Otro aspecto importante de su filosofía es la relación entre memoria y crítica. Lanceros considera que recordar no consiste solo en conservar el pasado, sino en interrogarlo para comprender las heridas, conflictos y exclusiones que siguen actuando en el presente. La filosofía hermenéutica de Juan Carlos Escanone se desarrolla dentro de la tradición de la filosofía latinoamericana de la liberación y propone una interpretación crítica de la realidad histórica desde la experiencia concreta de los pueblos latinoamericanos. Su pensamiento intenta comprender cómo la cultura, la memoria colectiva y las formas de vida populares contienen sentidos éticos y políticos capaces de cuestionar las estructuras de dominación modernas. Para Escanone, la filosofía no debe limitarse a reproducir categorías abstractas heredadas de Europa, sino que debe interpretar la realidad desde las experiencias históricas y culturales propias de América Latina. Uno de los rasgos más característicos de su hermenéutica, sin duda, es la centralidad del concepto de pueblo. Sin embargo, Escanone no entiende el pueblo únicamente como una categoría sociológica o política. El pueblo representa una comunidad histórica y cultural que comparte símbolos, prácticas, lenguajes y memorias colectivas. En las culturas populares, especialmente en los sectores excluidos y empobrecidos, encuentra una reserva ética capaz de resistir las formas de explotación y deshumanización producidas por sistemas económicos y políticos injustos. Su pensamiento está profundamente influido por la filosofía de la liberación desarrollada por Enrique Dussel y por el diálogo con la hermenéutica filosófica europea, especialmente la tradición de Gadamer. De Gadamer retoma la importancia de la historicidad y de la interpretación situada. Toda comprensión surge desde una tradición y un horizonte cultural concreto, pero Escanone introduce una dimensión crítica adicional, porque considera que las interpretaciones deben analizar también las relaciones de poder, exclusión y dependencia que atraviesan la historia latinoamericana.
En este sentido, su hermenéutica posee un fuerte componente ético y político. Interpretar la realidad significa escuchar las voces históricamente silenciadas y reconocer la dignidad de quienes han sido marginados por la modernidad colonial y capitalista. Por ello, presta gran atención a la cultura popular, a la religiosidad popular y a las prácticas comunitarias. Estas expresiones contienen formas de sabiduría práctica y solidaridad que, según Escanone, muchas veces son ignoradas por las élites intelectuales y políticas. Otro aspecto fundamental de su filosofía es la crítica al eurocentrismo. Escanone sostiene que gran parte del pensamiento moderno universalizó experiencias históricas europeas como si fueran válidas para toda la humanidad. Frente a ello propone una racionalidad intercultural abierta al diálogo entre diferentes tradiciones culturales y filosóficas. La filosofía de Franz Inkelammer desarrolla una hermenéutica crítica centrada en el análisis de la modernidad capitalista, la racionalidad económica y las formas contemporáneas de dominación. Su pensamiento combina elementos de la filosofía de la liberación latinoamericana, la teoría crítica, el marxismo humanista y la tradición teológica de la liberación. A través de esta síntesis, Inkelammer intenta interpretar los mecanismos simbólicos e ideológicos que permiten justificar sistemas económicos que producen exclusión, desigualdad y destrucción de la vida humana. Uno de los núcleos de su filosofía consiste en la crítica de la racionalidad instrumental moderna. Según Inkelammer, gran parte del pensamiento económico contemporáneo transforma el mercado en una instancia absoluta que aparece como natural, inevitable e incuestionable. La lógica del beneficio y de la eficiencia termina subordinando las necesidades humanas concretas a criterios abstractos de productividad y acumulación. De este modo, el ser humano deja de ocupar el centro de la vida social y queda reducido a una pieza funcional dentro del sistema económico. Su hermenéutica crítica busca precisamente desenmascarar esa inversión de valores. Inkelammer sostiene que muchas ideologías modernas presentan estructuras históricas y económicas creadas por los seres humanos como si fueran leyes naturales inevitables. Esta naturalización impide reconocer el sufrimiento social producido por dichas estructuras. Interpretar críticamente significa entonces revelar las contradicciones ocultas detrás de discursos económicos, políticos y culturales aparentemente neutrales. Otro aspecto fundamental de su pensamiento es la importancia de la vida humana concreta como criterio ético universal. Frente a sistemas que absolutizan el mercado, la técnica o el crecimiento económico, Inkelammer afirma que toda organización social debe orientarse a la reproducción y protección de la vida. Cuando una racionalidad económica sacrifica vidas humanas en nombre de la competitividad o de la estabilidad financiera, se convierte en una racionalidad destructiva. Por ello, su filosofía propone recuperar una ética centrada en la dignidad humana y en las necesidades reales de las personas. Inkelammer también desarrolla una crítica profunda de los mitos modernos. Considera que el capitalismo contemporáneo produce nuevas formas de idolatría secular, especialmente cuando el mercado es concebido como una entidad omnipotente capaz de regular toda la vida social. Desde esta perspectiva, su hermenéutica examina cómo ciertos discursos económicos funcionan casi como creencias religiosas, exigiendo sacrificios humanos en nombre de principios abstractos. La filosofía hermenéutica de Raúl Fornet Betancourt se centra en la construcción de una razón intercultural crítica que cuestiona el monopolio histórico de la filosofía occidental y abre el pensamiento a la pluralidad de tradiciones culturales del mundo. Su propuesta se inscribe en el horizonte de la filosofía latinoamericana de la liberación y en la hermenéutica contemporánea, pero introduce un énfasis propio: la necesidad de transformar la filosofía en un espacio real de diálogo entre culturas en condiciones de igualdad. Para Fornet Betancourt, la filosofía moderna europea ha tendido a presentarse como una forma universal de razón, válida para toda la humanidad. Sin embargo, este universalismo ha ocultado frecuentemente una relación de poder epistemológico que ha marginado o subordinado otras formas de pensamiento.
En este sentido, su hermenéutica crítica parte de una denuncia del eurocentrismo filosófico y de sus efectos en la configuración del saber global. La consecuencia de esta hegemonía ha sido la invisibilización de múltiples tradiciones filosóficas no occidentales. Frente a ello, propone una hermenéutica intercultural que reconoce que toda racionalidad es histórica, situada y culturalmente condicionada. No existe una única forma legítima de pensar, sino una diversidad de racionalidades que emergen de diferentes experiencias históricas. Esta pluralidad no debe entenderse como simple relativismo, sino como una oportunidad para enriquecer críticamente la filosofía mediante el diálogo. El concepto de diálogo es central en su pensamiento. Sin embargo, no se trata de un diálogo superficial o meramente académico, sino de un encuentro transformador en el que cada tradición filosófica puede revisar sus propias categorías a la luz de las otras. Este proceso exige una actitud de escucha, reconocimiento y apertura, así como la disposición a cuestionar los propios supuestos culturales. De esta manera, se puede decir que otro aspecto clave de su hermenéutica es también la recuperación de saberes históricamente marginados. Fornet Betancourt subraya la importancia de las tradiciones indígenas, afrodescendientes y populares que han desarrollado formas propias de comprensión del mundo. Estas no deben ser vistas como objetos de estudio, sino como fuentes legítimas de pensamiento filosófico. Su propuesta tiene también una dimensión ética y política. La hermenéutica intercultural busca contribuir a una convivencia más justa en un mundo globalizado, marcado por desigualdades económicas, migraciones y conflictos culturales. Frente a la homogeneización cultural y la violencia simbólica, propone una filosofía orientada al reconocimiento mutuo y a la justicia. La filosofía hermenéutica de Arturo Andrés Roig se centra en una interpretación crítica de la historia de las ideas en América Latina, orientada a comprender cómo se han configurado los discursos sobre el sujeto, la identidad y la emancipación en contextos marcados por la dependencia cultural y política. Su pensamiento forma parte de la tradición de la filosofía latinoamericana de la liberación, pero se distingue por su énfasis en la dimensión histórica, discursiva y normativa del pensamiento. Para Roig, es evidente que la filosofía no puede separarse de las condiciones sociales e históricas en las que surge. Toda forma de pensamiento está atravesada por relaciones de poder, intereses y disputas simbólicas. Por ello, su hermenéutica no se limita a interpretar textos filosóficos, sino que analiza también críticamente los discursos que han contribuido a construir la identidad latinoamericana. En este sentido, la historia de las ideas no es una narración neutral, sino un campo de lucha donde se definen visiones del mundo y formas de legitimación política. Además, uno de los conceptos centrales en su obra es sin duda el de sujeto latinoamericano. Roig sostiene que la filosofía debe preguntarse por las condiciones de posibilidad de un sujeto capaz de reconocerse a sí mismo como portador de dignidad histórica y de capacidad transformadora. Este sujeto no es abstracto ni universal, sino concreto, situado en contextos de opresión, exclusión y dependencia. La hermenéutica crítica consiste precisamente en recuperar las voces silenciadas o marginadas por los discursos dominantes. Roig también introduce la idea del a priori antropológico, entendida como la afirmación originaria de la dignidad del sujeto. Esta afirmación no es un principio metafísico, sino una condición práctica que emerge de las luchas históricas por el reconocimiento. Desde esta perspectiva, el pensamiento latinoamericano no debe limitarse a repetir categorías europeas, sino que debe producir sus propias herramientas conceptuales a partir de su experiencia histórica. Su hermenéutica posee además una fuerte dimensión crítica respecto de la colonialidad del saber. Roig analiza cómo ciertos discursos filosóficos y políticos han legitimado estructuras de dominación, presentándolas como naturales o universales. Frente a ello, propone una lectura desconstructiva de la tradición intelectual que permita revelar sus exclusiones y silencios.
En conjunto, la filosofía de Arturo Andrés Roig plantea una hermenéutica de la emancipación que articula interpretación histórica, crítica ideológica y construcción del sujeto latinoamericano como actor histórico.